Es la cuarta vez que vengo a Bogotá. La primera vez he venido en una situación muy particular. Pertenecía al jurado del premio Miss Van der Rohe para América Latina y hemos empezado la semana, la visita a 6 países de América del Sur. Hemos terminado en São Paulo y hemos empezado aquí en Bogotá. Me gustó en esa vez ya muchísimo la ciudad y después eso ha sido 2000, en el año 2000. Y he volvido 2 o 3 veces más recientemente para hacer una charla en la Universidad de los Andes. Estas columnas no sé si tengo que moverme un poco para que esté en contacto con todos. Y siempre me ha gustado muchísimo venir aquí a Bogotá y esta vez será la cuarta. Esta conferencia que voy a hacer intenta, por un lado, de explicar esta manera de mirar a la ciudad a partir del territorio y de la manera como se ha construido Lisboa, pero que se podría replicar en todas las otras ciudades del mundo. Siempre que voy a trabajar o a hacer un seminario en una ciudad diferente, intento de reflexionar en este sentido que voy a intentar de explicar. Esta primera imagen, que es una fotografía muy bonita del río Guadiana en Portugal, entre Portugal y España, es una fotografía hecha por un arquitecto, un ex-alumno mío, que hace fotos muy bonitas, que siempre que procura identificar, ha trabajado con geógrafos, siempre que fotografa, creo que tiene un poco este sentido de procurar las líneas más estructurantes y más interesantes, más poderosas del territorio. En este caso, es una línea de agua, este río, y estas líneas son, como voy a intentar explicar, muy importantes y muy permanentes, digamos. Y su inverso, que son las líneas altas, podemos pasar, que son esta, por ejemplo, es una otra fotografía suya, que son las líneas de cresta, en español creo, y que son los percursos primordiales. ¿Podemos pasar? Aquí é uma imagem do filme de Wim Wenders sobre Pina Bausch, pouco este desfile divertido, pero nos poderemos sempre recordar de tantas películas e tantas situações em que estas linhas altas têm grande protagonismo. E por quê? Podemos passar? Esta é uma fotografia de Sebastião Salgado. Y aquí se ve una de esas líneas de cresta que están percorridas y marcadas prácticamente en todo el mundo. Evitan los cumbres más difíciles, pero en zonas un poco más suaves, las líneas más utilizadas desde siempre, desde la prehistoria, son las líneas de cresta. ¿Y por qué? Porque tienen una visión sobre los dos vales. Y desde el punto de vista de la caza, de la guerra, de la seguridad, son mucho más útiles, digamos, y mucho más cómodas que bajar, atravesar la línea de agua y subir una otra vez. ¿Podemos pasar? Incluso los pingüinos las utilizan. ¿Podemos pasar? Este es un trabajo de Mary Miss en Nueva York, en Manhattan, sobre la Broadway. Ella ha pintado de blanco estos techos de los edificios de la avenida Broadway, y la Broadway es la línea de cresta de esta isla de Manhattan. ¿Podemos pasar? Y por eso tiene este trazado tan singular. Es tal vez la más antigua, la calle más antigua de Manhattan, y cuando la percorremos se ven bajar las calles
en la dirección del agua y cruza de una manera perturbadora estas grellas que están construidas y que nos gustan tantísimo. ¿Podemos pasar? Y también en estos cruces y en esta relación entre la Broadway y las grillas se encuentran algunos de los edificios y espacios urbanos más intensos y más interesantes de Nueva York. Por ejemplo, le refiero solo al Flatiron, ese edificio triangular que todos conocemos. ¿Podemos pasar? Y esas líneas, por ejemplo, esto es la Península Ibérica con España y aquí Portugal. Están señalados, este es un dibujo de una geógrafa, Suzanne Davot, que era casada con Orlando Ribeiro, uno de los geógrafos más importantes que nos ha hecho comprender y descubrir muchísimas cosas. Pero aquí están dos puntos. Este es lo que voy a empezar por referir. Es el cruce de las vacías hidrográficas del Tejo, el Sado. El Sado va de sur para norte y el Guadiana que hemos ya visto. Y el cruce de las vacías hidrográficas. Las vacías hidrográficas son definidas por las líneas de cresta, que, como ya todos sabemos, es el contrario de las líneas de agua. Y en ese punto se sitúa la ciudad de Évora. No exactamente, pero ese punto exacto es ocupado por una pequeña ciudad que se llama Igrejinha, pero al lado. Y un arqueólogo que explica esto muy bien, explica que en la prehistoria, en la edad del bronce, neolítico, estes espacios de estuarios de estes ríos eran verdaderamente paraísos. Y todo esto, la vida era aparentemente muy fácil, relativizando, porque claro que no sería tanto. Pero todo era muy sencillo, los peces, los mariscos, las plantas, los frutos, todo lo que se quería estaba por aquí. Y este espacio era, digamos, dominado por esta posición que dominaba las tres vacías hidrográficas. ¿Podemos pasar? Este es un dibujo relativamente raro que ha sido recientemente conseguido. Tenemos una serie de ellos por Marta Sequeira de los arquivos de Saverio Muratori, que es un arquitecto italiano que ha hecho muchos estudios sobre el territorio y las ciudades. Y aquí él pone en amarillo los percursos más importantes de este espacio de la Europa en este período pré-romano dos gregos, fenicios y etruscos. Y en este período se ve muy claramente, en este caso no tanto, pero aquí en esta línea, y casi siempre los percursos, como se ve, más importantes evitan los ríos, solo cuando no consiguen los cruzan y van por las líneas de cresta. ¿Podemos pasar? Tenemos una serie de dibujos fantásticos de Saverio Muratori. Esta es la topografía de Lisboa. Esta es una foto de la maqueta que está en esta exposición con unas proyecciones que más o menos intentan de explicar lo que voy a explicar ahora. La topografía de Lisboa, aquí es el castillo de San Jorge, es casi barroca, podríamos decir. Tiene dos vales principales, donde está la avenida Almirante Reis para la contemporaneidad, y que es el de la avenida da Liberdade. Este es un promontorio muy importante, tal vez el más importante de todo este espacio, y donde se ha construido el castillo, y entre este lado, uno de ellos sería la primera ocupación humana en este espacio geográfico.
Y después se ve que está claramente definida por este otro vale, un otro vale allí, y esta es la área donde la ciudad se desarrolla. ¿Podemos pasar? Aquí vemos las líneas de agua con estos espacios aluvionales y algunos elementos de la ciudad histórica, el castillo y estas murallas de la ciudad. ¿Podemos pasar? Y aquí se ve que las líneas, creo que hemos pasado un poco deprisa, pero no es grave. Las líneas que refería de cresta y líneas de vale están muy claramente marcadas, incluso hay como unos diálogos en los vales, por ejemplo, con la verdadera línea de vale, que es esta, que después es sustituida por la avenida que le corresponde, pero esta es la que verdaderamente ocupaba el percurso del agua. Y de este lado, en la Avenida de Liberdad, también esta es la calle más antigua que tiene ese percurso de vale, y esta, la avenida, un poco a imagen de los Champs-Élysées de París, que es tal vez la avenida más importante de Lisboa. Pero estas líneas son muy permanentes, estas de los vales y de las líneas de cresta, y es entre ellas que después se desarrollan estas grillas, la reconstrucción pombalina, que vamos a volver a ella, pero el desarrollo y la expansión de la ciudad se hace siempre entre esas líneas muy claramente definidas. Aquí se ve también la línea de defensa militar entre este grande planalto y el vale que lo circunda. Podemos pasar. Esa línea ha sido construida para defender de las invasiones francesas. Esta es una maqueta de la ciudad medieval con las plazas en las mismas posiciones que han sido ocupadas y reconstruidas después de la destrucción de toda esta área por el terremoto de 1755, y el Marqués de Pombal ha reconstruido todo este espacio con un plan muy interesante, muy fuerte, que ha llegado hasta nuestros días con la forma de la ciudad de Lisboa. Vamos a ver cómo lo ha hecho. ¿Podemos pasar? Esta es la planta de antes del terremoto, digamos, con la ciudad medieval, la plaza del poder. Primero el rey vivía en el castillo, después ha desplazado para aquí su palacio, y esta era la plaza de relación con el río Tejo, y con el mar para las viajes, las grandes viajes que hemos hecho en el siglo XVI. Aquí la plaza de conexión con la tierra, el Rocío, el castillo, y las posiciones más importantes más o menos se han mantenido después de esa reconstrucción extraordinaria. ¿Podemos pasar? Aquí se ve la sobreposición, se ve que la ciudad medieval rosa estaría más directamente conectada con la topografía. Este plan, que es extraordinario, ha sido hecho por ingenieros militares, y una interpretación es de la que reproduce una planta de un campamento militar con los oficiales aquí, los soldados en estos espacios. Pero en todos casos es una respuesta brillante para esta reconstrucción. ¿Podemos pasar? Bueno, aquí tenemos otra vez la topografía muy compleja. Tal vez esa topografía y la luz reflexionada en este plano de agua del estuario, que es enorme, que hace en parte la originalidad y la belleza de la ciudad y de sus espacios urbanos y edificios. Aquí se ve a rojo los espacios más elevados, las líneas de cresta, y a azul los espacios de vales, algunos hemos ya referido. ¿Podemos pasar?
Este plan me gusta mucho porque se ve amarillo el desarrollo de la ciudad después del terremoto, con ya algunos barrios de expansión, casi todos realizados, a veces no exactamente como está aquí. Y se ve esta reconstrucción más compleja y después estas expansiones que, como se ve, ya se pasan siempre entre las líneas que estructuran la relación entre este territorio agrícola que se ve aquí muy bien representado y la ciudad, el centro histórico de la ciudad. ¿Podemos pasar? Estos son dibujos nuestros de interpretación de los espacios urbanos que ocupan las líneas altas y las líneas de agua. ¿Podemos pasar? Este plan, 60 años más o menos después del terremoto, me gusta muchísimo porque creo que con el trauma del terremoto, la ciudad está representada sobre esta topografía, este territorio, pero se ve mejor el territorio que la ciudad. Parece que la ciudad era todavía considerada como algo efímero, que había cambiado tanto que ya no se le podía creer en sentido de permanencia. Y eso hace que es mucho más elocuente el plan en relación con la forma de las curvas de nivel y la topografía que con los detalles de la ciudad. Aquí se ve, por ejemplo, ese diálogo que a mí me gusta mucho entre la línea de agua, que es una calle antigua, una de las más importantes de acceso al centro de la ciudad, que se llama Rua das Portas de Santo Antão, y después al lado el inicio de la Avenida da Liberdade, que en este momento era un espacio de jardín, el paseo público, y que después se ha desarrollado a través de ese eje hasta los terrenos más elevados. ¿Podemos pasar? Siempre esta reflexión sobre estos espacios urbanos que han definido la ciudad y que después son construidos la ciudad se desarrolla y construye entre esas líneas rojas y azules. ¿Podemos pasar? Un otro plan antiguo de la ciudad. No sé si se oye bien, estaba intentando evitar el ruido. Ok, podemos pasar. Una otra planta antigua, esta planta es preciosa, del siglo XIX, porque está constituida, aquí se ve como un resumen, pero todas las hojas tienen un detalle increíble y retratan un poco lo que decíamos, el paseo público, la relación entre los espacios agrícolas y la ciudad consolidada y reconstruida. Y se ve que en el siglo XIX la ciudad ocupaba sobre todo esta área y todo esto, hasta los límites más o menos que he referido, se ha construido después de estas datas. ¿Podemos pasar? Esta es la última carta que hace esta explicación, donde se ven carta histórica, donde se ven las calles más antiguas que siguen estas líneas estruturantes. Aquí, por ejemplo, es un espacio en Lisboa que se llama Largo do Rato, que todos los que van a Lisboa y que circulan saben que no se consigue escapar a este punto, y la verdad es que confluyen aquí 5 líneas de cresta y líneas de bala. Entonces esto queda como un intercambiador de tránsito muy importante. Y aquí se ve cómo esto ya en el siglo XIX, las nuevas grillas, las nuevas mallas de desarrollo siempre entre las líneas más antiguas y siempre respetando esas líneas. ¿Podemos pasar? Esto es ya
un sumatorio que parece casi caótico de todo esto que estamos a decir, y por eso son tal vez importantes estas indicaciones, porque es como una forma de descodificar la ciudad a partir de su historia y su topografía. Podemos pasar. Esta es una última planta, también muy interesante, del inicio del siglo XX. Podemos pasar. Y este es un dibujo que hemos hecho, que hace un poco ese resumen de relación entre la topografía, la forma de la ciudad, con algunos elementos más que no están aquí. Podemos pasar. Este es el primer proyecto que voy a mostrar, que es después de un concurso en 2008, la musealización de la Praça Nova, que es un espacio arqueológico dentro del Castillo de San Jorge. Podemos pasar. Este es el sitio. Podemos pasar. Aqui está señalada Praça Nova. É um espaço que está agora quase vazio, pero que pertenece a esta área del castillo y tiene certamente una gran importancia. El castillo principal es aquí, pero todo esto es el núcleo medieval del castillo. Y durante 16 años han hecho una excavación arqueológica aquí. ¿Podemos pasar? Siempre señalado este espacio. Podemos pasar. Podemos pasar. Aquí se ve un poco más en la contemporaneidad, porque tiene una serie de pinos muy bonitos y está dentro de la muralla, pero desde el suelo se ve el río y tiene un ambiente, una atmósfera muy interesante. Podemos pasar. Aquí se ve un poco mejor. Podemos pasar. En este plan se ve la Plaza Terreiro do Passo y la intervención que es aquí. Es interesante, hemos descubierto, los arqueólogos, 2 casas islámicas del siglo XI, con sus patios, y que tenían certamente una importancia muy grande si las comparamos con otros edificios históricos importantes que se ven por aquí. Podemos pasar. Esta es la foto de la primera vez que he ido a visitar el sitio para el concurso. Aquí se ven los patios de las casas que están más o menos por aquí. En este espacio habían descubierto unos frescos muy originales y muy importantes. Los arqueólogos habían hecho la excavación, habían descubierto estos trazados y después habían construido estos muros porque los vestigios eran muy tenues y con esto protegían ya un poco lo que habían descubierto. El concurso era para, con acceso por encima de estas murallas, crear un espacio de visita a esta arqueología y proteger sobre todo esta área de las 2 casas islámicas. ¿Podemos pasar? Se ven aquí las 2 casas islámicas con sus patios y podemos pasar. Los arqueólogos habían hecho este dibujo conjetural de cómo podrían haber sido las 2 casas. Y hemos pensado que sería interesante construir este espacio sin estos detalles que podrán estar ciertos o no, pero no tiene base histórica, para, por un lado, proteger lo que habíamos encontrado y, por otro lado, hacernos imaginar cómo serían en realidad esos espacios del siglo XI. ¿Podemos pasar? Hemos experimentado con esta maqueta y nos pareció interesante, sobre todo lo que hemos hecho, que es dejar solo los patios a cielo abierto y cubrir estas otras áreas con una cubierta translúcida que deja pasar la luz.
El acceso se hace por este percurso y estas escaleras. ¿Podemos pasar? Después había que definir la área que iríamos dejar visitar y la que crea como un percurso en torno con una diferencia de cota de más o menos 1 metro, con este muro en acero corten y la reconstrucción de las 2 casas como si fuera una maqueta en tamaño en verdadera grandeza. ¿Podemos pasar? Los dibujos que hemos hecho más en detalle. ¿Podemos pasar? Una otra maqueta más realista. Claro que esta estructura, que es ligera, no podría tocar en lo que habíamos descubierto. ¿Podemos pasar? Aquí, después de construido, hay siempre un intervalo de 15 centímetros y esta enorme estructura, por magia, no toca en los vestigios o en la reconstrucción de los vestigios que las arqueólogas han encontrado. ¿Podemos pasar? Esta diferencia de plano permite proteger completamente y dejar pasar un poco de luz por la noche. ¿Podemos pasar? Los espacios interiores. ¿Podemos pasar? Aquí se ve este espacio, este gap, intervalo entre las ruinas un poco fingidas y la estructura que corresponde a la casa. Estamos en el patio. ¿Podemos pasar? Todo este sistema se apoya en 6 puntos solo, que son los puntos que hemos encontrado que no tenían vestigios. Esto es una afirmación un poco literaria porque los vestigios son relativos. Pero después todo esto se construye en el aire, digamos. ¿Podemos pasar? Aquí se ve desde la muralla y este era lo que queríamos construir, era esta posibilidad de tener como la planta ya indicada desde alto y no vermos cuando llegamos la parte de encima de un cubierto que después estaría siempre sucio y sin mucho sentido. Y como ven, de aquí se ve el río. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Podemos pasar. Sí. Esta es la transición entre los 2 niveles con este plano de acero corten. Podemos pasar. Podemos pasar. Las piedras son el basalto y el calcário, que se llama liós, muy característico de la ciudad de Lisboa, que ha construido a partir de un cierto momento casi toda la ciudad. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Podemos pasar. Esta es la protección de la excavación más profunda hasta la prehistoria. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Y aquí la protección de unos mosaicos que estaban a una altura que no los dejaba ver muy bien. ¿Podemos pasar? Y así se reflejan en este espejo negro que lo reflete. ¿Podemos pasar? El sistema constructivo, una estructura metálica ligera con paneles de aquapanel, policarbonato y madera para proteger del sol. ¿Podemos pasar? Durante la construcción, esto parece una batalla. Y en este momento, en Francia y en Italia, me dicen que esto allí no sería autorizado. Si era en Alemania sería más fácil porque allí existen ya muchas construcciones que parten de las ruinas, pero en otros países parece
que no sería autorizado. Y yo tengo que explicarles que también en Lisboa no es autorizado. Podemos pasar. Aquí se ve la secuencia del sistema constructivo. Podemos pasar. Y después quedé muy contento porque este proyecto ha recibido el premio Piranesi, que es dado por todos los especialistas de intervenciones en espacios arqueológicos, y con eso me quedé más descansado. Podemos pasar. Podemos pasar. Esta es una maqueta con la intervención que se ve aquí y una propuesta de construir con madera, en el sentido que caracteriza, lo digo un poco en sentido irónico, nuestros días, que es de construir efímero y reversible. Esto en madera, por debajo de los pinos, tiene para empezar una vista increíble y permite hacer pequeños espectáculos que siempre nos requisitan este espacio para eso. Este ahora está abandonado con los pinos fantásticos y creo que será un espacio muy interesante. El ayuntamiento lo quiere ahora hacer. ¿Podemos pasar? Será ali por debajo de estes pinos. Podemos pasar. Este es un concurso 2 años después del anterior, en 2010, para el terminal de cruceros de Lisboa. Podemos pasar. Esta es la área de intervención. Aquí está el castillo. Aquí la ciudad es como un anfiteatro que mira al río, este río que es enorme, que se llama Mar de la Palla, porque recibe una luz amarilla del sol y queda muy bonito en el poniente. Hemos pensado sobre esta área varias cosas. Para empezar, crear un parque verde urbano en todo este espacio que hace mucha falta a la ciudad. Y por otro lado, esta doca que estaba en proceso de ser aterrada, ser como el punto de partida para la construcción del edificio. ¿Podemos pasar? En este momento, en el siglo XIX, cuando han construido este edificio de la aduana, se ha construido directamente sobre el río. Ahora hay tierra por 300 o 400 metros. ¿Podemos pasar? Y también la estación de ferrocarriles ha sido construida directamente sobre el río. ¿Podemos pasar? Esta era la construcción del puerto. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Una imagen un poco deformada porque es una collage. Y también creo que las imágenes están sobre lo bajo, ¿no? No es grave, está bien. De la ciudad en esta área. ¿Podemos pasar? Esta es una imagen de la reconstrucción del puerto y aquí se ve la doca que estaba a ser aterrada. ¿Podemos pasar? Imágenes todavía con agua de esta doca. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Aquí se ve un espacio que queremos dejar con agua enfrente de la aduana y la marcación de estos muros que existen y que queremos preservar y que van a definir como un campo donde se vaya a trabajar, a construir el edificio y un parqueamiento. ¿Podemos pasar? Aquí se ve un poco. El proyecto del edificio ha sido el más pequeño que se ha presentado a este concurso internacional muy concurrido. Y aquí se ven las líneas de árboles. Podemos pasar. Este es un dibujo más o menos conceptual de la ciudad así en anfiteatro que mira al río y el edificio que inverte esa mirada. Podemos pasar. Esta foto nos han dado para hacer un fotomontaje de la propuesta en el concurso. Podemos pasar.
Aquí se ve cómo este parque con árboles, este parque verde puede ser muy útil y muy interesante para la ciudad. Y aquí se ve el Mar de la Palla, que es un espacio increíble, que crea una luz belísima, y a forma de la doca, donde el edificio, si imaginamos los cruceros, los navíos que ahora son mucho más grandes, la verdadera relación será entre esos navíos y la ciudad. Y esto estará dentro de este parque al lado del agua y de la ciudad. ¿Podemos pasar? Aquí se figura un poco ese parque urbano. Ahora se está a construir. Se van a ver el documental que está en la entrada. Se ve todo este espacio desde un dron y se comprende muy bien lo que se está a construir. ¿Podemos pasar? Estas secciones en el concurso para explicar que no iríamos a obstruir las vistas ya instituidas de la ciudad. ¿Podemos pasar? Quasi una relación casi mimética con ese val del otro lado, encajado dentro de este espacio de parque. ¿Podemos pasar? No les voy a hablar del edificio muy en detalle del programa porque es como un pequeño aeropuerto con las partidas y llegadas y los detalles del interior cambian muy frecuentemente. ¿Podemos pasar? Este es un otro panel del concurso. ¿Podemos pasar? Una otra fotomontaje que nos pedían para explicar que tenía una presencia muy discreta. ¿Podemos pasar? Estas también son imágenes un poco banales, pero que hemos hecho para el concurso, para convencer al jury. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. 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 Esta maqueta, que já está um pouco desatualizada, pero mostra este espaço del terminal que depois sigue em direção a la Baixa Pombalina, esta parte central da cidade. Esta é a igreja mais importante. E neste espaço hemos hecho e ganhado um outro concurso 2 anos depois. Pode passar, com um júri totalmente diferente, organizado por el Ayuntamiento con la Bienal de Venecia. Bueno, esta es la última maqueta del edificio que se está a construir. Podemos pasar, que no está muy diferente de lo que estaba en el concurso. Podemos pasar. Cuando vayan a Lisboa estará en desarrollo quase concluído. Podemos passar. Podemos passar. Sim. Sim. Podemos passar. Podemos passar. Más ou menos a mesma posição. Esta é a construção que agora já está mais desarrollada, já tem quase toda a estrutura. Podemos passar. E depois, quando estávamos a desarrollar as cimentações para um edifício antes do concurso, incluso sem saber como seria. E isso nos ha hecho llegar a la conclusión que la fachada tendría que ser ligera porque las fundaciones, las cimentaciones ya no soportaban el peso del edificio. Y eso no me apetecía y por eso he estudiado una alternativa. ¿Podemos pasar?
que es de hacer un hormigón que al final tendrá un aspecto parecido con este, que este es tapia, se dice en español, ¿no? Es tierra pisada. Podemos pasar. Pero hecho con polvo de corcho misturado con los otros elementos del hormigón. Y esto nos ha permitido llegar a un hormigón estudiado ya en laboratorios y que está en producción, que tiene la mitad del peso y una resistencia muy semejante a los hormigones normales porque se adiciona el corcho en polvo. Entonces, eso permite que la reacción entre los otros elementos del hormigón se desarrolle y continúe funcionando muy bien. ¿Podemos pasar? Este es el aspecto que puede variar, que estamos a definir cómo lo vamos a dejar. ¿Puede pasar? Esta es una experiencia que hemos hecho en una exposición. Podemos pasar con medios increíbles para llevarlo para el claustro de este edificio. Podemos pasar. Podemos pasar. Y este edificio es el Monasterio de Jerónimos, un edificio muy importante en Lisboa, construido con esta piedra de calcárea Liós, que es muy semejante al resultado que hemos encontrado. Y el toque de este hormigón es muy diferente, es muy suave. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Podemos pasar. Este es el otro concurso en 2012. Podemos pasar. Esta es una planta histórica que hemos ya visto de la ciudad en la Edad Media, pero nos interesa porque el concurso es en este espacio y aquí se ve que la muralla sigue por aquí, la muralla de la ciudad, y aquí también este espacio es más o menos plano, es un aterro al lado del río y aquí es el espacio de las ferias y del puerto más común de Lisboa de todos los días. Del otro lado es el puerto del Rey y de las grandes viajes de marinha de guerra. Y aquí es el puerto diario. Y aquí se pasaban siempre las cosas más intensas en la relación con el río. Y la idea del concurso, después vamos a verlo, pero es un poco restituir esta sensación de muro e espacio vacío. ¿Podemos pasar? Aquí se ve un poco más detallado este espacio con el puerto y el espacio de ferias. ¿Podemos pasar? Esta es una pintura del siglo XVI que se ha descubierto recientemente, no la creo totalmente, pero tiene un ambiente curioso. En ese periodo de las viajes que hemos hecho para todo el mundo. Podemos pasar. Y otras imágenes de proyectos que no se han realizado para este espacio. Podemos pasar. Es siempre esto al lado del Terreiro do Paço. Podemos pasar. Esta é uma foto del siglo XIX com el muro del cais que ahora hemos descubierto después de las excavaciones arqueológicas. Podemos pasar. Aquí se ve en 1932 este espacio muy construido, pero durante el siglo XX han ido demoliendo muchos de estos edificios. Podemos pasar. Se ve que estaba muy construido y lo que ahora conseguimos lograr es que solo van a quedar pocos edificios porque los otros ya habían sido demolidos. Podemos pasar. Estes, por exemplo, já não existem. Podemos passar. Esta é a Casa dos Bicos, que agora lhe han acrescentado 2 pisos e funciona agora como Fundación Saramago.
Podemos pasar. Pero esa operación ha sido hecha en los años 80, mucho antes de ser Fundación Saramago. Podemos pasar. Es una operación que ha sido siempre muy polémica y muy discutida. Podemos pasar. Aquí se ve cómo estaba más o menos este espacio en la altura del concurso. El espacio es este. Y algunos de estos edificios ya están demolidos y han quedado 3. ¿Podemos pasar? Este es el primer dibujo que he hecho en el concurso para identificar estas 2 áreas, esta área de plaza protegida y vacía y esta otra más triangular que corresponde a una cuadra que existía anteriormente. ¿Podemos pasar? Esta era la maqueta del concurso con ese espacio muy vacío que imaginábamos lleno de árboles y aquí el memorial porque José Saramago ha decidido ser sepultado aquí en la tierra al lado de un olivo. Es una situación muy poética pero que tiene que ser un poco reconsiderada para darle la dignidad que se impone. ¿Podemos pasar? Este es el espacio que hablo y por debajo de esta plaza que está inclinada para la ciudad se va a construir un aparcamiento semi-enterrado. ¿Podemos pasar? Y esta plaza que tiene aquí 1,5 metros acima de las cotas de la ciudad que ya puede mirar para el río. Y después una pequeña inclinación del sentido de la ciudad antigua. Este es el plano de los edificios que han absorbido la muralla de la ciudad. ¿Podemos pasar? Aquí se ve en primer plano la intervención y la conexión que después existirá con ese espacio en torno al terminal de cruceros. ¿Podemos pasar? Con un poco más de detalle, podemos pasar. En esta línea está el muro del cais. Podemos pasar. Podemos pasar. Los accesos al parqueamiento que está a 1,5 metros abajo de la ciudad y después la plaza que lo cubre 1,5 metros acima de la ciudad. Podemos pasar. Aquí se ve un poco lo que se construye. Como hemos encontrado por las excavaciones arqueológicas, hemos encontrado muchas cosas que ya esperábamos y que van a quedar en el sitio que las hemos encontrado, otras que van a ser recuperadas para utilizar sus piedras, porque no podrían quedar, en la pavimentación de este espacio y también en la construcción de este muro que tiene 195 metros. ¿Podemos pasar? Este es el proyecto que está a evolucionar muy bien y a cambiar un poco desde el concurso porque hemos descubierto cosas verdaderamente fantásticas. ¿Podemos pasar? Aquí ya prevíamos el muro porque habíamos hecho unos sondeos arqueológicos que va a quedarse y esta es la planta del parque, del parqueamiento. ¿Podemos pasar? Este es el muro que hemos descubierto en la arqueología y que va a quedar y a verse. Podemos pasar. Y estas escaleras belísimas que con ellas vamos a rasgar la cobertura y construir como un pequeño auditorio exterior integrado en el espacio de la plaza. Pero lo que es más interesante es que vamos a mantener todo esto y a utilizar piedras que acaban por no tener mucho valor arqueológico y que están disponibles para introducirlas en la pavimentación de la plaza. ¿Podemos pasar? Estas son diversas imágenes de lo que hemos encontrado, por ejemplo, estos pavimentos de basalto en diversas estratificaciones
Y todo esto lo vamos a reutilizar en espacios precisos de la plaza. Podemos pasar. Este era el dibujo inicial para la plaza, con un efecto, digamos, magnético, que teníamos una grilla que después, cuando se aproxima de algo diverso, cambian de posición sus elementos como si fueran sujetos a un campo magnético. ¿Podemos pasar? Esto no se verá muy bien, pero era un poco lo que queríamos hacer. Pero ahora lo que estamos a hacer es sustituir muchas de estas piedras por piedras antigas. Y eso queda mucho más intenso e interesante este pavimento. Aquí pasa a tener la escalera que hemos descubierto. Y vamos incluso, podemos pasar. Esta era la inspiración de unos colegas de Málaga que han hecho este pavimento que me ha gustado muchísimo, con piedra y hormigón. Estos son los detalles de la construcción. Nosotros lo iremos a hacer, pero con piedras más grandes y paralelepipédicas. Podemos pasar. Lo que me gusta es que las piedras de Lisboa tienen muchos tonos de creme, amarillo, y son muy variadas. Y lo que vamos a hacer es introducir las piedras de la excavación, pero también las nuevas serán muy diversas, de colores siempre dentro de creme o amarillo, pero esto creará como un patchwork, un puzzle muy complejo, con cosas muy variadas y muy enigmáticas. Estas imágenes han sido hechas por el ayuntamiento para explicar a las personas. A mí no me gustan tanto, pero son útiles para mostrar más o menos lo que va a quedar. ¿Podemos pasar? Aquí vemos al inverso. Podemos pasar. Aquí vamos a ver las piedras antiguas y las piedras con colores y proveniencias muy diversas, incluso las nuevas que vamos a hacer. Y todo esto será como un puzzle muy complejo y muy divertido. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Podemos pasar. Aquí basalto junto a los edificios. Podemos pasar. Ok, este es el proyecto que estamos ahora a desarrollar. La sede de un banco en la Baixa Pombalina. Es una cuadra, una manzana. Podemos pasar. La manzana es esta. Podemos pasar. Esta entre el Museu del Design y el Banco de Portugal. Por aquí pasa la muralla de la ciudad, el Banco de Portugal, que ha sido un proyecto hecho por Gonçalo Birne, que está ya construido. Han descubierto la muralla y se puede visitar y ver. Nosotros vamos a excavar también y espero que encontremos la muralla. ¿Podemos pasar? Esta es una imagen de la calle antes del terremoto, porque esta calle, paralela al río, era ya la calle de los bancos y los banqueros y se llamaba Calle de los Hierros, porque tenía estos hierros que separaban la actividad bancaria de las personas normales. Podemos pasar. Esa era esta calle, esta es la que corresponde a la precedente después del terremoto y la reconstrucción. La manzana, la cuadra, es una de las cuadras de esta reconstrucción. Y lo que queremos hacer está muy estropeada, con estructuras de hormigón armado muy banales y muy feas en todas las reconstrucciones que han hecho. Y eso nos permite reconstruir de una forma más similar, más próxima de lo que era inicialmente, en sentido contemporáneo, pero con utilización de madera y con estructuras más simpáticas.
y también permitir que la intensidad urbana que existe ya en este sitio, sobre todo del lado del Museo del Design y del Arco de Rua Augusta, pueda entrar en el piso térreo, en la planta baja de toda la manzana. Después, aumentar este patio interior que poco a poco siempre ha existido, pero en todas las manzanas de todas las cuadras ha sido muy construido y reconstruido. Aumentarlo, poner un estanque de agua, que es una referencia a ese facto de que esto es una zona baja y que tenía agua, tenía un brazo de río, y introducir después de la reconstrucción, que naturalmente va a mantener las fachadas y las va a reconstruir en sentido de lo que soñamos que pudiera ser la Baixa Pombalina en el momento de su reconstrucción, y introducir una escultura con una dimensión muy grande que vaya a crear como una perturbación dentro de todos estos espacios. ¿Podemos pasar? Ali se ve. Este plano que es muy bien sucedido, muy bonito, sobre todo las fachadas y los espacios públicos, pero después se entra en estos edificios han quedado un poco soturnos y muy alterados y ahora no están así tan buenos como podríamos imaginarlos. Y esta operación tiene como objetivo introducir más luz natural y más construirlo más en sentido más apropiado a lo que podemos imaginar que fueran. ¿Podemos pasar? Esto está muy en el inicio, este proyecto, por eso tengo solo esta presentación esquemática. Claro que va a ser construido. Así ha quedado con un aire un poco rociano casi. Estas fotos me recuerdan eso. ¿Podemos pasar? Sobre todo esta. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Essa escultura seria de Julião Sarmento. Esta é uma área ao lado da Baixa Pombalina, podemos passar. Outro concurso, que é esta área, que tem uma história, digamos, urbana muito interessante. Podemos passar. Esta é uma foto já com uma fotomontagem da intervenção. Podemos passar. En este plano a que volvemos se ve esta calle, a calle de São Paulo, Boa Vista, com a praia ao lado. E mais tarde se han construído edifícios del outro lado, sobre a praia, e que han hecho uns aterros em direção à água. Podemos passar? Isto que se ve aqui, os edifícios, incluso a Casa de la Moneda, y que después hacen como un abanico en sentido de dibujo, que más tarde para consolidarlo han creado una avenida que solo ahora tiene una cierta expresión, y todo esto se desarrolla durante muchos años. ¿Podemos pasar? Esta es una otra fase intermedia. Podemos pasar. Estas fachadas, por exemplo, esta é uma zona fabril, industrial, e han construído esta fachada em neogótico quando a reina de Inglaterra, que esta era uma companhia inglesa, ha visitado Lisboa. E agora já está demolida. Pero aqui se vê esta forma muito particular del cadastro, que é sempre assim, e parte desta calha mais antiga que ao início estava junto à praia. Podemos passar? Este era um plano de los anos 60, del qual se han construído alguns edifícios que criava estas superquadras ou supermanzanas que tallaban completamente a relação entre a cidade antiga e o rio, que ha sido sempre vital e agora é muito apreciada.
Podemos pasar. Estes são os edifícios que se han construído segundo esse plano. Podemos pasar, de los anos 60. E o que he pensado para este concurso era construir volumes sempre dentro desta teoria que deriva del cadastro. Podemos passar e construir um espaço público muito intenso, peatonal, pero com interferência e presença de los coches e com todos os aspectos que para nós outros significam as áreas mais interessantes das cidades que nos gustam, os barrios mais intensos, com muitos cafés e interação entre peatones e coches, muitas tiendas, uma vida muito intensa, digamos, de barrio. E todo isto seria suportado por uma intervenção fundamental que é a sede da elétrica que já está construída por Manuel Aires Mateus. E que siga exatamente esta lógica que proponia para este plano. Podemos passar? Podemos passar? Podemos passar. Aqui se vê um pouco esses volumes que permitem que as vistas desde a cidade se mantenham e que sempre se tenga um pouco de vista para o rio, porque se se hace neste sentido, só a primeira fila tendría vista ao rio. Podemos passar? 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 Agora vou mostrar dois projetos que não estão em Lisboa, pero que me parece interessante para complementar. Esta é uma intervenção em um espaço em Évora, um espaço do entorno do templo romano. Podemos passar? Esta é a cidade de Évora, o centro histórico, que é belíssimo, é uma cidade patrimônio mundial da Unesco. E a intervenção se passa aqui, em torno a este templo romano. Hemos estudado toda esta área mais central. Podemos passar? Este é o skyline da cidade. Podemos passar? Hemos estudado todo este espaço, pero agora vou só a referir a intervenção neste templo romano. Podemos passar? Podemos passar? Hemos estudado todos os edifícios para conseguir compreender bem a relação entre os edifícios e os espaços públicos com que estavam conectados. Podemos passar? Podemos passar? Primeiro hemos proposto este tipo de árboles que marcam as zonas altas de las cidades do sul de Europa, as mais históricas, que são pinos e ciprestes. Como a imagem está um pouco, ou não, já está normal. Me parecem mais bajitos, pero está bien. E que criam uma relação com o templo que me gusta muito. Podemos passar? Podemos passar? Aqui se vê bem. Podemos passar? Este templo, em 1837, era um matadero. Estava muito construído, pero depois o patrimônio no século XX ha demolido todo o que não era romano, digamos. Podemos passar? Todo isto ha sido demolido. Podemos passar? E é uma opção discutível, pero o que ha quedado é fantástico. Isto é uma foto antiga, este muro está muito mais alto. Podemos passar? Podemos passar? Aqui com o suelo em terra. Podemos passar? Podemos passar? Se podia andar sobre o templo. Podemos passar?
Podemos pasar. Esto es el registro en 97 de las excavaciones arqueológicas que han descubierto que existiría en el templo de los romanos un estanque en torno al templo. Podemos pasar. Algo así. Podemos pasar. Y aquí se ve la excavación arqueológica y aquí se ve el inicio del templo. A queixar-se otra vez, ¿no? Ok, podemos pasar. He pensado que ese reflejo en el agua sería muy interesante. Hemos observado que había esta diferencia en el tratamiento de la piedra más externa a esta y más parecida de cimentaciones esta de abajo. ¿Podemos pasar? Aquí se ve. ¿Podemos pasar? Sí. Sí. Entonces hemos pensado en hacer como una intervención, como si fuera una instalación artística efímera y reversible, que es la instalación de este plano de agua a ese nivel que hemos visto, a partir de un plano en que retiramos las piedras y vuelve a ser la tierra batida, y esto en el monumento crea esta posibilidad de reflexión y crea como un vacío en torno al monumento, lo protege y al mismo tiempo intensifica su presencia sin ponerlo sobre un zócalo o algo así. ¿Podemos pasar? Sí, podemos pasar. Podemos pasar. Se baja un peldaño, se llega a la tierra y después está esta superficie de agua que hace este reflejo. Podemos pasar. Estos son los detalles. Se ve que no toca y que tiene una constitución muy sencilla. En el exterior se retiran las piedras en este espacio. Pero después ha llegado la crisis que no ha permitido que se construyera. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Y este es el último proyecto, que es un puente pedonal en Covilhã. ¿Podemos pasar? Es el proyecto más antiguo de esta serie. Esta es la montaña más alta de Portugal, altura más alta, altura más grande, superior, es 2.000 metros. Creo que es menos que la altura de Bogotá, ¿no? Es 2.500. Pero en Portugal esta es la montaña más alta, que es una montaña granítica muy bonita y a media altura, después en bajo tiene un vale muy grande, muy largo, y a media altura tiene una ciudad que se llama Covilhã. ¿Podemos pasar? Aquí tenemos la montaña, aquí tenemos el vale muy fértil, un vale agrícola, donde se dice que por ventura ha iniciado Portugal, por ser como un centro de la posibilidad de construir una área con una historia. Y después hay este pequeño vale, Carpinteira, que es un valle que ha tenido también utilizaciones industriales, pero que tiene un barrio periférico de este lado y el centro histórico de aquí. Y me han pedido para hacer un puente para conectar estos dos espacios, un puente pedonal y para bicicletas. Pensé que sería interesante construir como si fuera un arco recto, como si fuera una celebración de esta relación entre la montaña y el grande vale, que al mismo tiempo posibilita esta conexión y que está más o menos implantado perpendicular al desarrollo del pequeño vale. ¿Podemos pasar? Aquí
Este es el centro histórico y el barrio periférico. ¿Podemos pasar? Cuando las primeras veces que mostré este proyecto en Italia, sobre todo, mis amigos estaban muy enfadados, porque decían que yo había siempre hecho cosas sin curvas tan sencillas y que ahora había creado esta fantasía, que yo justificaba del punto de vista racional, como voy a justificar, pero he añadido esta imagen para explicar un poco las curvas. Podemos pasar. Porque la idea es tener esta como un pi, como un arco recto, más o menos perpendicular al desarrollo del vale. Y después tendría que conectar con esta plataforma que es de la piscina municipal y con este lado que es el del centro histórico. E isto era o que me parecia fundamental e por isso he cambiado totalmente estes dois pilares, estas duas colunas, que são em hormigón. O puente é hecho em acero, são em hormigón e a ideia é que as plantas enredaderas las van a recoger, las van a recuperar para a natureza del vale, que é muito forte. Podemos passar? El puente tiene 225 metros, 1,70 m, 1,70 m y 4 metros de largura. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Estes son los malos, estes son los buenos. Después se va a ver mejor. Podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar. El sistema constructivo, estas dos traves o vigas en acero y después leño y un sistema de travamento entre estas dos vigas que tiene 1,70 m, 1,10 m de altura aquí para crear seguridad y una sensación de protección. Estos son, creo, 40 o 50 centímetros. Durante la construcción se ve un poco el val al fondo y el val de la Ribera de Carpintera, antes que este tramo central fuera puesto en posición. ¿Podemos pasar? Este lado es el lado del centro histórico, que está muy escondido, casi que no se ve con estos edificios tan banales. ¿Podemos pasar? Esto es el puente ya construido, se ve la serra, o vale. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Durante la construcción he verificado que el acero no estaba muy bien y nos ha dado un estrés increíble y al final he pintado de negro el intradorso y de blanco este plano exterior para crear un efecto, digamos, gráfico que nos distraera de las imperfecciones que en ese momento no me gustaban. Ali se ve el granito y el granito en el vale. Y es verdad que ha funcionado porque es como si tuviéramos 225 metros. Aquí tenemos 75 metros, pero las columnas 50 y tal. Con el espesor de la tinta, porque después esto en negro se lee de una otra manera. ¿Podemos pasar? Aquí se ve un poco esa naturaleza. Cuando se entra en ese vale parece que hemos cambiado de siglo, de planeta. ¿Podemos pasar? Esto será recubierto con plantas enredaderas. ¿Podemos pasar? Aquí se ven ya un poco los defectos que después me gusta mucho porque dan un sentido más humano, digamos, a este grande artefacto. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Podemos pasar.
Podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar. A ver se vêm os defectos. Podemos pasar. Podemos pasar. Y se ve un poco de transparencia porque el agua pasa directamente a través de las tablas de madera. Podemos pasar. 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 Esta es la presentación de este puente en la Bienal de Venecia con un filme del mismo arquitecto y artista que ha hecho los filmes que están aquí en la exposición en blanco y negro invertido, en negativo de blanco y negro. Podemos pasar. Y ha resultado muy bien porque han filmado con un dron y esto le da una grande abstracción, pero intensifica mucho la visión del puente. Podemos pasar. Podemos pasar. Y es todo, esta es mi sala. Se me van a visitar. Muchas gracias. ¿Cómo te imaginas tú tus proyectos cuando sean una ruina dentro de muchos años? Ese tema me gusta mucho porque cuando empecé a trabajar y a enseñar, me recuerdo de decir a mis alumnos, siempre basado un poco en estos edificios como se construyen en Portugal, con hormigón en sentido un poco pesado, pero les decía que era interesante imaginar cómo quedarían sus proyectos en ruina, porque me parecía, y esto es parcialmente verdad, que lo que conseguiría resistir después de muchas cosas que van a caer y a quedar viejas, sería tal vez lo que estructuraría mejor el proyecto. Y esa idea me gusta. Pero no es totalmente verdadera, porque lo que nosotros hoy conocemos, por ejemplo, de la Edad Media, son las piedras, pero mucho se construía con madera que ya no existe. La visión que tenemos de los edificios más antiguos es siempre una visión de nuestros días y un poco no de ruina, pero de cómo han llegado a hoy, muchas veces en los colores que los pintaban, como en los palacios musulmanes o en los templos griegos y romanos. Todo eso no lo conocemos ruinas, nos gusta mucho porque somos muy románticos, nos gusta el pasado. Pero esa idea es muy interesante de imaginar cómo serán. Y eso me ha ocupado mucho tiempo, esa reflexión, para intentar comprender lo que podría dar continuidad. Pero ahora pienso verdaderamente que lo que da la continuidad es sobre todo la estructura del territorio que hace invariables muchas situaciones. Porque he visto ya durante estos decenios de trabajo las ciudades y las situaciones a cambiar tantísimo en aspectos más de detalle que me parece mucho más interesante pensar en lo que estructura. Y lo que estructura el paisaje en sentido territorial, eso me parece lo que nos podrá interesar más y ser más permanente. Por otro lado, esa cuestión de la ruina es como un ciclo inverso a lo de la construcción. Y la construcción es ya algo muy difícil, porque muchas veces cuando se llega a inaugurar el edificio, ya el propietario le ha hecho alteraciones a veces, ya ha cambiado, otras veces no se ha construido como
nosotros nos gustaría. Y eso es el percurso, digamos, ascensional. Y después se inicia un percurso descendente hasta la posible ruina. Y yo, poco a poco, imagino que lo que construimos, y con un gran esfuerzo para que sea lo más perfecto posible, es un miraje, es una posibilidad que unas veces se consigue, otras veces no. Y todo esto es un devir, una transformación que nos debe interesar como proceso, y siempre me recuerdo mucho de lo que decía, por ejemplo, Aldo Rossi, que es que si vamos a proyectar o a construir una casa que no es para nosotros, para otras personas, deberemos decidir lo menos posible y lo esencial, porque crear con eso un sentido de soporte de la vida que es muy intensa, muy diversificada y que va a cambiar muchas cosas de lo que imaginamos y vamos a proponer. Bueno, yo te quería preguntar, no sé si suena, por el proceso para llegar hasta ese material que has presentado, que es el concreto con las virutas de corcho. Sí. ¿Cómo había sido? Si ha sido mucho a prueba y error o No, finalmente... no. Y si luego funciona y se arma por dentro igual que un concreto estándar, digamos. Quería que las fachadas fueran, los ingenieros fueran en paneles ligeros de aquapanel. Y eso a mí no me interesaba para nada. Y por eso, y también por un desafío de Experimenta Design, que es la Bienal de Design de Lisboa, que había acordado con los productores de corcho que se deberían estudiar nuevas aplicaciones para el corcho. Y por eso he empezado a pensar en esto. Con la empresa de cimientos, Cecil, que también ya he trabajado mucho, y ellos han contactado un laboratorio, han hecho las experiencias y son personas muy experientes en estas materias, están muy entusiasmados. Yo ahora ya tengo unas pruebas en la obra que me gusta muchísimo. Y estamos un poco con dudas sobre cómo se comportará en el tiempo. Es la única cosa que para mí es un poco una incógnita, pero creo que sin problemas. El toque es muy bueno, es muy suave. Y si se utiliza en interiores, en pavimentos, será muy bueno, y también para paredes porque crea una posibilidad de aislamiento superior al hormigón normal, y por eso creo que va a abrir muchas posibilidades. Pensaba que quedaría rico, pero no se consigue patentear. Porque se lo patenteaba aquí en Colombia, después en un otro país al lado lo producían y lo introducían. Y sería tan caro patentearlo en todo el mundo que no es económicamente viable. Es lo que dicen los abogados de las empresas. Bien.